Hola, queridos amigos, amigas y amigues de Medellín, Colombia y de todo el mundo. Reciban nuestro abrazo, nuestro cariño y nuestro saludo. Hoy es un día maravilloso, extraordinario, no solamente por la invitada que tenemos aquí en nuestra sed, en nuestra cabina de la www.contacto10.fm. No, es porque estamos seguros de que la Navidad no ha pasado y que todos los días nace el Señor. Y pueden hacer hoy, cuando tú digas sí, así y dejar ese odio, esa tragedia, esa tristeza que tienes dentro de ti. Simplemente te hago esta invitación, queridos oyentes, abrir el corazón a ese Jesús que transforma y llena la vida de plenitud. Mi nombre es Liz Bellani Montoya Chavarriaga y nos encontramos en el programa Los Líderes, la Lideresa y sus comunidades. Y desde luego me encuentro aquí en cabina con mi querido amigo. Gracias, Lisbeth. Un cordial saludo pues para todos y todas. Les habla Julio César Quintero Salazar, presidente de la Red de Integración para el Desarrollo Local de la Comuna 10 La Candelaria. Su sigla es RID 10. También soy un representante de la Mesa de Economías Populares y de Alicentros Medellín. Quiero mandar un cordialísimo saludo a todas las personas que siempre nos están escribiendo por el chat, preguntando por nuestro gran programa acá en la Radio Contacto 10.fm. Desde Argentina también nos ve un gran amigo, es un líder también que tiene un programa comunitario muy importante, el señor Hugo Petersen. Un cordial saludo pues para Hugo. Ya nosotros hemos estado en cabina haciendo esos programas, esa juntanza, esa sinergia también con la República de Argentina. En el municipio de Cineros, un saludo para el líder, el señor Efraín Vanegas. Allá también, Lisbeth, nos ven, inclusive el programa lo retransmiten y lo pasan por grupos de WhatsApp de las juntas de acción comunal del municipio de Cineros y también en los clubes de vida de adulto mayor. Aproximadamente este programa en Cineros lo ven 150 personas. Maravilloso, maravilloso. Ajá. También, y son más, sí, Sheila. pues estamos hablando únicamente pues del municipio de Cineros. No, tenemos reporte de Zaragoza, de Cañas Gordas, por ejemplo la señora Celina Campero que nos ve constantemente en el municipio de San Pedro de los Milagros. Acá pues ni se digan en las 16 comunas y los 5 corregimientos. También tenemos esa sintonía total, mi querida Lisbeth Janet. Hoy tenemos una invitada supremamente especial. Es una gran compañera de nosotros, es una lideresa. Es una mujer de poder, así como mujer de poder. Ella se llama Sheila Lisset Rodríguez Balbuena, de profesión abogada, líder y defensora de derechos humanos, muchos años, por ahí 30 años o más, en el ejercicio, pues como defendiendo los derechos humanos de estos grupos profesionales tan vulnerables de la ciudad de Medellín y de otros territorios. Y es candidata a la Cámara de Representantes por nuestro departamento de Antioquia. La avala el Partido Liberal con el número 103 en el tarjetón. Excelente. ¿Qué te parece nuestra invitada? No, es que nuestra invitada, les decía, es una invitada de lujo. Es una mujer extraordinaria, dinámica, alegre y muy empoderada. Y eso es lo más extraordinario que tiene nuestra invitada Sheila. Es un empoderamiento como mujer y sin miedo. Porque es que hay muchas mujeres todavía que tenemos miedo. Miedo a hablar, miedo a decir, a tomar decisiones, miedo a empoderarse. Y resulta que esta niña Sheila es una mujer sin miedo. Y eso es magnífico, extraordinario, y tenerla aquí en nuestra cabina. Y no solamente en nuestra cabina, en ese quehacer político que está haciendo en este momento. Y invitamos a todas estas mujeres que se están empoderando. Hombre, deja el miedo a un ladito y lánzate, que el mundo te necesita porque necesitamos muchas mujeres así como Sheila porque van a darse cuenta qué es lo que hace Sheila, en qué trabaja, en qué se moviliza, porque es muy conocida en nuestro territorio, ¿o no, Julio? Total, y fuera de eso, de tener esas capacidades, es una mujer muy inteligente, también es muy asertiva, es muy simpática, muy sencilla. Brilla con su propia luz. Sí. Es una gran mujer. Sheila Lisset,
Gracias por estar en la mesa de trabajo de nuestra radio Contacto 10.fm. Bienvenida. Gracias a ti, Bienvenida. Julito, gracias a Lisbeth, gracias por tantos halagos. La verdad, esto para mí es un placer y un gusto estar compartiendo con ustedes en este programa. Es muy importante estos programas, perdón la redundancia, que se hacen en el territorio, porque aquí nos damos cuenta que las mujeres somos unas personas importantes para la sociedad y es muy importante también que nosotras tengamos en cuenta que nuestro liderazgo es demasiado, demasiado asertivo cuando lo hacemos de corazón y con mucho amor hacia el territorio. Sí. Es que de verdad yo creo que una de las cosas que tú, digamos, emanas es ese compromiso por la gente. Y no solamente por la gente, también por los animalitos, pero por las comunidades y por la necesidad de la gente es extraordinario. Entonces, las veces en que te he visto en la acción, te he visto como una mujer de verdad muy comprometida, muy sensible. Y me parece fundamental porque uno el trabajo no simplemente tiene que hacerlo porque toca, sino en la importancia de ser sensible. A ti te toca, sobre todo, a aquellas personas que están sufriendo, que carecen y que son vulnerables. Y eso es fundamental, Sheila, y por eso te admiramos. Sí, bueno, quisiera hablarles un poquito de mí. Yo soy mujer defensora de derechos humanos, llevo 30 años porque me apasiona lo que hago y lo hago a honores. Y tengo compañeros maravillosos con los que he trabajado como ustedes en el territorio, porque tengo 6 desplazamientos forzados, fui niña víctima del conflicto armado, me ha tocado muy duro en la vida, empecé desde cero, he pasado por muchas situaciones que Julito y ustedes saben pues que llegar donde estamos y más las mujeres es tan complicado porque siempre es demasiadamente vulnerable a muchas situaciones. eh, eh, Revictimizaciones, abusos, discriminación, degradación, y más cuando uno viene de territorios apartados por esa misma pues violencia generada, pues es muy complicado, pero no es difícil, porque hay que empoderarnos y sacar a flote esa berraquera que tenemos como mujeres, porque las mujeres podemos hacer muchísimas cosas y bien hechas, porque eso sí, cuando hacemos las cosas las hacemos bien. Sí. Y eso nos diferencia pues no es por discriminación, pero de los hombres. Sí, sí, sí. Sí, Es sí. que de verdad somos dos mundos muy distintos que nos complementamos no por Sí. ser incompletos, pero sí es un pensamiento muy distinto y el quehacer de los hombres muy diferente a nivel social al que hacemos nosotros las mujeres. Y como apenas estamos apareciendo en, digamos, en diferentes ámbitos sociales, a veces se quedan así como perplejos y piensan que les vamos a quitar los espacios, y no. Este muchacho no se le va a quitar el espacio, él aquí cuenta, él es importante, Muchas porque él gracias. es importante para nosotros, pero de verdad que es un quehacer, un trabajo que hacemos con unas características propias que tenemos nosotros las mujeres. Te pregunto, Sheila, por esas características propias, ¿te has sentido discriminada y vulnerada a pesar de todo lo que has vivido? Sí, porque el superarme como persona y como mujer es muy fácil porque pues están en los libros, el nivel del conocimiento, ¿no es cierto? En el ámbito pues espiritual, de ética, de valores, uno lo va adquiriendo porque mi madre quedó viuda muy joven, entonces por víctima del conflicto, entonces ella nos formó bajo unos ámbitos de ética y una moral que eso no se va a perder, pero lo más difícil es cuando uno va a hacer esa participación ante una comunidad, ¿no es cierto? Cuando uno ya es visible por su inteligencia, por su capacidad, por su berraquera, por querer hacer las cosas bien, siempre te van a discriminar. ¿Por qué? Porque la mujer ya estamos entrando a un campo donde la verdad es un patriarcado. Entonces eso nos hace más vulnerables pero no víctimas, No, porque víctima. nosotros podemos ser vulnerables, pero el ser víctima, si nosotros dejamos que nos vuelvan víctimas, somos víctimas, pero no. Hay que ponernos las botas, salir y decir, aquí estamos y estamos haciendo frente, y por eso me han visto luchando en el territorio, por las víctimas, por los niños, niñas, adolescentes, adulto mayor. No me importa la hora, no me importa si hay sol, si hay agua, ahí estamos con la comunidad
porque cuando uno hace esta labor y uno es víctima, uno se vuelve con mucha empatía con la comunidad, siente el dolor de la comunidad. Y el trabajo de defensora de derechos humanos, y no lo digo solamente por mujer, sino todos los defensores de derechos humanos y líderes sociales, lo hacemos a honoris y es bien complicado, porque lo que veníamos hablando, a nosotros nos toca buscar que para un evento que recursos, que para un evento que los refrigerios, que si es de niños, que los jugueticos de los niños. Y entonces muchas veces la misma gobierno de turno y las instituciones nos cierran las puertas. Entonces es muy complicado, sé cómo se hace, lo he sufrido, que te prometen cosas y en el momento en que va a hacer la actividad te dicen no, no hay nada. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú como defensor de derechos humanos y líder social? Solucionarle a la comunidad, porque es lo que tú ya hablaste con ellos, tienes pactado con ellos y no les puedes quedar mal. Es tu credibilidad y es también el sentir de la comunidad, como te ven como un líder y como una persona que verdaderamente gestiona y te ayuda. Entonces no podemos desilusionar a la comunidad. Es un compromiso social que nosotros tenemos y hacemos con el territorio. Muy bien, Sheila. Eso nos caracteriza a los líderes sociales y líderes y lideresas de defensores de derechos humanos, que tenemos ese compromiso y fuera de ese compromiso, ese sentido de pertenencia. Ese ADN lo llevamos en la sangre, de trabajar por los más vulnerables, ser la voz de las personas más humildes, la voz de los que no tienen voz. Yo quisiera preguntarle, Sheila, porque este tema de los derechos humanos y más en Medellín y en nuestro país, Colombia, es un tema muy complejo y muy delicado porque cada minuto, cada hora se vulneran los derechos humanos de los adultos mayores, de las mujeres, de la población LGTBIQ+, de los campesinos, de los indígenas, de los afrodescendientes, de los niños. El problema de trata de personas, que es un boom, es una bola de nieve que constantemente está afectando a muchos hogares de nuestro país. Tú que has estado al frente, que eres conocedora del tema, te admiramos porque eres una mujer preparada y Sheila, yo la he visto hablar ante la institucionalidad y en muchos escenarios de participación donde somos constantemente invitados y nos dan el uso de la palabra y ella siempre habla bajo la norma, bajo la Constitución. La normatividad es muy importante para defender los derechos de los grupos poblacionales y de los más vulnerables. ¿Qué opinas, Sheila, de todo lo que está pasando contra los grupos poblacionales, el problema de las cárceles, ese hacinamiento, la comida que se la dan vinagre? Tú conoces muy bien ese tema, has estado allá. ¿Qué nos puedes decir a nosotros acá en el programa? Mire, primero, el artículo 2 de la Constitución dice fines del Estado, está en concordancia con el artículo 1 de la Constitución, que es la dignidad humana, ¿no es cierto? Y eso está en concordancia con tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué está pasando acá? Que no, las instituciones, los fines del Estado es garantizarle al ciudadano que las instituciones funcionen. Y si no funcionan las instituciones, que en sí son los funcionarios públicos los que están ahí, son los que no funcionan. ¿Por qué hay hacinamiento en las cárceles? Yo estoy en un programa de radio que hablábamos de este tema y yo decía, es porque se tipifica mal el delito, porque los que están ahí, la mayoría, no estoy diciendo todos, están de a dedo, no conocen ni siquiera la Constitución. Entonces, ¿qué pasa? No se hace un debido proceso. Les recuerdo que la cartilla jurisprudencial número 12 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos habla sobre los presupuestos de cómo se tiene que tipificar un delito, cuáles son las garantías procesales. No se está cumpliendo en Colombia. Por eso hay tanto hacinamiento y tú ves que hay muchas personas que son inocentes o le hacen un indebido proceso. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta en el tema carcelario. No es de tampoco que la persona vaya y pague cárcel. Son personas que son útiles y tienen que ser útiles para su sociedad y para ellos mismos. O sea, llegan allá y no los ponen a hacer nada. Se recuerda que también dentro de la ley 906, que es la ley de procedimiento penal, y sobre la ley penitenciaria, se dice que ellos tienen derecho a estudiar y no les explican y no les dicen cómo tienen que hacerlo. Entonces, si no se hacen esos programas para que ellos se puedan resocializar y cuando salgan de allá, salgan siendo productivos y no vuelvan a delinquir, pues si no lo hace el Estado colombiano, ¿quién lo va a hacer?
Entonces, esas son cosas que están pasando acá en el Y territorio. fallando mucho. Y falla mucho. En el tema de los niños y niñas adolescentes, pues obviamente ustedes son conocedores que en el año 2023 gané una sentencia en primera y segunda instancia al ICBF donde mostramos que el ICBF vulnera los derechos de los niños, los maltratan, ¿no es cierto? Sí, allá los maltratan. Inclusive estuve haciendo el rastreo porque nosotros como defensores de derechos humanos somos muy inquietos y por eso es que nos matan y nos No nos persiguen quieren. y no nos quieren. Y resulta que cuando fui a hablar sobre la Chinca, donde demostramos que maltrataban a nuestros niños en ese centro de la Chinca que queda en Belén, pues terminaron la contratación del ICBF, pero ¿qué nos garantiza que el otro tercerizador viene y no va a maltratar a nuestros niños? Entonces, ¿qué pasa? Dentro de la ley 1098 de infancia y adolescencia, dentro de la Constitución, el artículo 44, pues se habla que los derechos de los niños son prevalentes, y lo dice la Declaración Universal de los Derechos de los Niños y la Convención Universal de los Derechos de los Niños, pero eso no se está cumpliendo. No hay unas políticas claras, exactas en Colombia. La ley 1098 es una ley de restablecimiento de derechos, y donde hay una ley estatutaria donde diga, venga, vamos a evitar que no pase estas vulneraciones a los niños y niñas adolescentes, para no tener que llegar a hacer un restablecimiento de derechos, y mal hecho, porque tengo material probatorio donde las comisarías y el ICBF hacen restablecimientos de derechos en documentos viciados. Aparte de todo, no buscan la familia extensa. Entonces, a los niños los tienen en un centro donde ellos, dice la norma, que es un mes, y ellos se echan hasta 6, un año, para el restablecimiento de derechos de un menor y buscar la familia extensa. O sea, están pasando muchas cosas. En realidad no es la norma, en realidad son las personas que tienen que aplicar la norma. Entonces, todo lo que está pasando en el territorio, no solamente antioqueño, sino nacional, es porque la ineficacia del Estado, la ineficacia del artículo 2 de la Constitución, que son las garantías y los fines del Estado. Sheila, sí. A propósito del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, te pregunto, ¿quién audita, quién controla, quién le hace veeduría por parte del Estado de la institucionalidad al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? Bueno, como defensora de derechos humanos, puede ser más, pero como lo he hecho mucho tiempo, nunca había, ahorita por el ámbito político me preguntan, porque es la primera vez que hago política, me dicen, doctor, ¿usted cuántos códigos fucsia ha hecho? Yo digo, he hecho infinitos. Imagínate, repatriamos a unas adolescentes que se las llevaban engañadas a Nicaragua y las iban a comercializar sexualmente. Y no eran de aquí en Medellín, eran del noreste. Entonces logramos traerlas pues para acá, para el territorio antioqueño nuevamente. Gracias a Dios, no sufrió ningún tipo de abuso. Pero el Instituto de Bienestar Familiar le falta mucho. Le falta mucho, y en este ámbito que nosotros hemos hecho mucho activismo, como ustedes saben, sobre este tema de niños y niñas adolescentes, hemos entutelado, hemos ido a la institucionalidad, hemos estado en la Procuraduría General de la Nación y resulta que es una entidad autónoma. Sí, nadie la regula, nadie la controla. Ellos mismos de control. No tiene un ente de control. Sí. Entonces, ella misma se controla y es como yo ser juez y parte, es algo absurdo. ¿Por qué? Porque los niños, absurdo. Claro, los niños en manos de quién están. Y es la institución que más dineros tiene del Estado, recauda. Porque si ustedes no sabían, cuando la SAE o cuando incautan, digamos, cosas del narcotráfico o cosas ilícitas, contrabando, todos esos dineros se van para el Instituto de Bienestar Familiar para nuestros niños. Y dice bienestar familiar, pero se ha convertido en un malestar familiar para los niños y para las madres cabezas de hogar. Es irrisorio que lo que está pasando en el territorio nacional, porque pues, he denunciado al Instituto de Bienestar Familiar, no solamente regional Antioquia, sino también Tolima, también el de Valledupar, ¿no es cierto? Por esos malos actos administrativos. Es irrisorio que ellos no son capaces de tener un programa y no lo promocionan. Acuérdese que dentro de la función pública habla de la transparencia y de la publicidad, y ellos no están cumpliendo con eso. ¿Por qué? Porque las madres cabezas de hogar nunca saben qué programas tiene el bienestar familiar, no les llega a las madres que verdaderamente tienen que llegarle. Pero ojalá usted deje al niño solo para irse a trabajar, y mientras que está trabajando, ahí sí le llegan y se lo quitan. Entonces, o trabaja y mantiene a su hijo, o es que el Estado, ¿dónde está? Brilla por su ausencia. Entonces esos son los niños que rescatamos también hay veces, porque llegan las madres llorando, doctora, yo tuve que ir a hacer mi turno a las 5 de la mañana porque trabajo en un restaurante, salgo a las 12, 3 de la tarde y yo no tengo con quién dejar a mi hijo, no tengo con quién dejar a mi hija, y lo peor,
cuando encuentran un vecino o alguien con quien los abusan sexualmente. Y son los niños que son más vulnerables y más expuestos, y ahí se ve dónde están. Sí. ¿Dónde están las comisarías de familia? Sí. Pero usted vaya y dígale, venga, tiene que entregarle el niño a la señora porque usted no está cumpliendo con la ley de 98. ¿Qué hacen los comisarios? Nos han echado a la policía. Sí, no lo entregan. Y no lo entregan. A mí me sacaron de la Comuna 8, que eso sí lo he denunciado ante el Consejo de Medellín, y no han hecho nada. Aquí los comisarios son colocados a dedos políticamente y no saben nada de ley de 98 ni restablecimiento de derecho. Caso concreto, la Comuna 8 de acá. La comisaría 8, han hecho actos administrativos viciados, las de Manrique, han hecho actos administrativos viciados. Comuna 3, Manrique. Comuna 3, Manrique. Entonces, eso es terrible. Entonces hay mucho trabajo que hacer. Oiga, y sobre todo, sí, hay mucho trabajo y no nos podemos quedar ni callados ni quietecitos. Hay que actuar y trabajar. Mientras más rápido, mejor, ¿cierto? Y de verdad que lleva mucho tiempo muy acaparadores de un trabajo y de unos recursos donde deberían de llegarle a los niños, deberían estar formando a los niños, deberían ser unos ambientes mucho más sanos y más acogedores y no de la violación de tantos derechos humanos sobre ellos. Sí, revictimizarlos, porque, como le cuento, pues yo fui niña víctima del conflicto armado y la verdad es que el Estado siempre brilló por su ausencia. Mi madre, gracias a ella, fue que y la berraquera de ella, porque si ustedes tampoco, pues de pronto no les había contado, mi abuela también fue víctima del conflicto armado en el tiempo, pues acá en el territorio colombiano, cuando hubo esa guerra entre liberales y conservadores. Mi abuela todavía está viva y cuenta la historia. Entonces, de época violencia, y mi abuela nunca tuvo infancia, porque se quedó sin padre y tuvo que hacerse cargo de sus hermanitos. Eran 8 hermanos y la violencia solamente los dejó con 3. Entonces, si nos damos cuenta, lo que yo digo en la ONU, o sea, si nos damos cuenta, si vamos a hacer una ley de víctimas, pues el Estado se quedaría sin plata. Sin plata. Por eso es que nos metieron nos hicieron mal la ley 1448 de víctimas, porque si ustedes se dan cuenta, la reparación viene en concordancia, dentro de la misma norma la nombra la ley 1437, que es en los actos administrativos. La gente hoy en día espera 10, 15, 20 años, ¿ya?, para que le reparen y le digan por lo menos la verdad y leen. Yo sé que el dinero no les va a sanar ese dolor, porque, claro, porque yo soy víctima y me quedé sin papá muy chiquita, pero por lo menos podemos con ese dinero comprar una vivienda digna. Pero si te salen con 1 o 2 millones después de 10, 15 años, que cuando te liquidaron la resolución y te vienen a pagar 10, 15 años, no es nada. No hay nada. No es nada. Solamente es para hacer un mercado, ¿no es cierto? Entonces, eso es una burla, y lo he dicho ante la ONU, y lo he dicho ante la MAOEA. A nosotros las víctimas nos han burlado en la cara. Las garantías las tiene más el victimario o los grupos al margen de la ley que nosotros las víctimas. Nos toca esperar un acto administrativo de 10 años y ellos no. A ellos la reparación, a los victimarios, entre comillas, porque son los victimarios, les reparan disque más rápido. Entonces, eso es algo indignante que está pasando, es inaudito. Y lo he dicho, y me han sacado recinto y me han mandado a callar, porque les digo, no nos vengan a engañar, porque el hecho de que seamos defensores de derechos humanos, seamos ciudadanos de a pie, y somos víctimas, no significa que seamos ignorantes y no nos traten como tontos, porque tontos no somos. Entonces son muchas cosas que pasan, Lisbeth, y es a diario nosotros haciendo esta labor, y es muy dura. ¿Por qué? Porque el político es político, no siente el dolor. Nosotros sí hablamos del dolor. Por eso fue que tomé la decisión también de ser candidata a la Cámara. Y aparte de todo, pues seguimos sufriendo la revictimización, porque cuando tú llegas y no vienes de un clan político o no tienes un linaje político, pues eres simplemente social y eres un líder más. Entonces, y más cuando eres mujer. Entonces, eso sí me lo he estado sufriendo ahorita. Y es mi primer ejercicio y es bien duro uno como mujer. Es bien duro, y más también que tenemos 2 factores. Soy mujer, defensor de derechos humanos, y sumémoslo que todo mi trabajo es social, no es político. Entonces, es muy difícil. Pero muy difícil. Pero no es imposible. Yo sé y tengo la convicción puesta de que la gente valora, así como ustedes, la labor que yo he venido haciendo en el territorio. Y eso es muy importante para mí, porque en la realidad no es algo que me estoy inventando, es un trabajo de 30 años que hemos venido haciendo, y lo he hecho también como menor de edad, porque les cuento que cuando yo tenía 15 años me gané un concurso de la Cruz Roja por hablar de derechos humanos y contar mi historia como niña y por qué llegué a aprender derechos humanos. Ajá, excelente. A propósito, Sheila,
como candidata a la Cámara de Representantes por nuestro departamento de Antioquia, yo considero que debe venir la renovación. Sí. Hay muchos congresistas que están ahí atornillados, 15, 20 años. Y que no están haciendo nada. Exactamente, las mismas y con los mismos, no. Esto debe cambiar. Aquí tenemos una mujer empoderada de sus procesos, que viene de abajo porque fue víctima de desplazamiento, infortunadamente, como muchas personas que en este momento pues nos están viendo y nos están escuchando. Yo quisiera, Sheila, que le dijeras a todas estas personas que siguen nuestro programa, ¿cuáles son tus propuestas concretas como candidata a la Cámara de Representantes? Sí, primero quiero decir que yo no vengo a prometer nada porque es un trabajo que se ha venido haciendo. Mis banderas que estoy llevando a cabo al Congreso de la República son banderas que en realidad nos duele y que hemos sufrido, niños, niñas, adolescentes, que en realidad los niños y niñas adolescentes se les respete sus derechos, que el Estado colombiano, en ese artículo de la Constitución, fines del Estado, se les brinde y se les garantice unos derechos integrales a nuestros niños y niñas adolescentes. En el tema que estábamos tocando del adulto mayor y mi abuela, que también ha sido víctima y revictimizada, ya tiene 87 años, yo la amo, es mi heroína como mi mamá. Es irrisorio que a los adultos mayores, como les venía diciendo, los están dejando morir. O sea que el adulto mayor no tiene derecho a vivir, no tiene derecho a una salud integral. Cuando la sentencia de la Corte Constitucional dice que los adultos mayores son personas vulnerables y es responsabilidad del Estado proporcionarles todas las garantías para que tengan una vejez digna. Y no solamente lo dice la Corte, lo dice también la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces aquí no se están cumpliendo las políticas públicas. Y lo digo porque todos vamos a llegar a una edad longeva donde tenemos que tener una vejez digna, ¿no es cierto? Sí. Entonces, la otra es las mujeres víctimas. Las mujeres víctimas. Yo soy una mujer víctima, ¿no es cierto? Aparte de haber sido niña víctima, hoy en día soy mujer víctima. ¿Por qué? Porque el ámbito político y en el ámbito social nos siguen discriminando, nos siguen rezagando, nos siguen discriminando que porque somos inteligentes o nos ven por la parte sexual, es que usted es bonita, es que usted no. Nosotros las mujeres estamos empoderadas, tenemos que empoderarnos con argumentos, con conocimiento, y eso es lo que yo les digo a las mujeres. Nosotros tenemos que llegar ante un alcalde, ante una institucionalidad y decirle, venga, usted está vulnerando, usted es el que tiene que hacer de acuerdo en concordancia con la norma, porque es nuestra labor. ¿No es cierto? Otra de las venteras que hemos manejado de la mesa ampliada de salud de la 10 es salud mental. La salud que en este mental. momento nos está doliendo. Nos está doliendo en el alma la mesa ampliada. Sí. Ay, ¿por qué será que nos está doliendo esa mesa ampliada? Ya ahí te hablamos del tema, porque la gente tiene que enterar todo lo que pasamos todo lo los que sucede defensores en los territorios. y lo que pasamos los defensores de derechos humanos. Y lo vamos a hablar de la parte jurídica también. Sí. Entonces, no me estoy inventando nada, no estoy prometiendo nada, lo único que, ¿por qué quiero llegar al Congreso de la República con estas banderas y con muchas más? Porque leyendo la ley quinta de 1992, hay una comisión que se llama la Comisión de Derechos Humanos. ¿Ustedes cuándo la han escuchado? ¿Cuándo han escuchado que un congresista ha pasado una ley estatutaria o ha propuesto una ley en la Comisión de Derechos Humanos? No. Nunca. Nunca. Ahí salen las leyes estatutarias, les cuento. Las leyes estatutarias es como lo que yo les estoy diciendo en la comunidad. A nosotros nos tienen rezagados y siempre creemos que el político es el que tiene que hacer las normas. No, señor. En la ley quinta de 1992 dice que si ustedes tienen un proyecto o un proyecto de ley social, se pasa ¿por dónde? Por la Comisión de Derechos Humanos. Claro. Y si hay así un mamotreto de leyes ordinarias que tienen que aprobar, ¿quién tiene que ir arriba? La ley de derechos humanos y la ley estatutaria. Y eso no lo han hecho los políticos. Entonces, ¿qué nos toca hacer? El verdadero cambio no viene de los políticos, viene de nosotros que sentimos el dolor y el sentir de la comunidad, porque nosotros lo hemos vivido y lo vimos a diario. Entonces, esas son mis banderas y esas son mis propuestas. Llegar al Congreso y trabajar de la mano con mi comunidad, con mis defensores de derechos humanos. No importa la ideología política, porque todos somos humanos y es humanos trabajando para humanos. Pero no podemos permitir
que sigamos trabajando con las uñas, que vengan y nos busquen cada 4 años, se lleven nuestros votos y aparte de todo, no nos contesten el teléfono y no saquen una ley que en realidad valore esto. Entonces, en la ley de 98 se puede hacer una reforma para la ley de los niños y niñas adolescentes. La Corte Constitucional ha sacado muchas sentencias, la última la sacó el año pasado en el mes de octubre, donde dice que los adultos mayores tienen que tener cuidadores y que la carga del adulto mayor no la tiene que cargar solamente la familia, tiene que ser por parte de la EPS y del Estado. Aparte que el cuidador tiene que tener un sueldo, porque él pierde su vida y deja de vivir su vida por cuidar al adulto mayor o a la persona enferma o a la persona con esas incapacidades pues motoras. Entonces, ¿qué pasa? La Corte ha ordenado que el Congreso saque la norma para cuidadores. Pero como esto es político, el político, como ahorita vienen las contiendas y ellos piensan más adelante seguir atonillados ahí, pues ¿qué dice? Yo no me puedo echar enemigo a los empresarios ni a las EPS. Entonces, ¿qué hacen? No han hecho la norma. Claro. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Sí. O sea, nosotros tenemos ya, Lisbeth, no es como la época de nosotros que no teníamos un celular, que no teníamos un computador, unas redes sociales. Hoy en día las tenemos, leamos, instruyámonos, estemos al pendiente de esa situación, votemos a conciencia. Pero votemos. Votemos, sí, no podemos dejar de votar porque es un derecho constitucional. Total. Pero sí tenemos que votar a conciencia, porque muchas veces, no, esa es una líder social, como lo dicen los políticos, pero yo soy abogada y me he sentado con candidatos ahorita que van a Senado y Cámara y son abogados y no se saben la Constitución. Entonces, ¿qué van a ir a hacer allá? ¿Que por un linaje político? No, tenemos que votar por gente que verdaderamente sepa y le duela lo que está sucediendo en nuestros territorios. Y por eso es que tomé la decisión de lanzarme a la Cámara de Representantes, porque sé que muchas personas como ustedes conocen mi trabajo, me apoyan, me quieren, y no solamente en el territorio antioqueño. Hay mucho código fucsias, yo he hecho código fucsia en el Amazonas, en Tolima, en Valledupar, en Cundinamarca. Entonces, porque si no sabían los televidentes, ustedes, y yo soy directora del Comité Nacional de Derechos Humanos Human Rights Commission Colombia, y me llaman de todas partes. No me habían encontrado en redes sociales, me decían los políticos, no la encontramos en redes sociales, doctora, usted. Le decía, es que yo no tengo linaje político, lo mío es social. Y a mí no me importa, o no me importaba hasta ese momento, que la gente supiera y sacar pecho, porque muchos defensores de derechos humanos, compañeros, van y se toman la foto, la suben por redes sociales, y hasta ahí llegó el trabajo. Sí. Exacto. Pero yo les decía, búsquenme por Google, porque a mí me han hecho una entrevista. Yo no manejo redes sociales porque la verdad el trabajo social, lo que hace la mano derecha no tiene que salir de la izquierda. Y yo lo hago de corazón. Y yo no me voy a ir a sacar 50, 60, 80 likes, ¿no es cierto?, a subir mis seguidores con el dolor ajeno. Pero ahorita con esto que está pasando, con lo que he visto que los políticos no hacen nada, que hay herramientas cómo hacer y seguir haciendo esta profesión, ayudar a muchos niños, a muchas personas vulnerables, pues ahorita sí me pueden seguir por redes sociales, porque ahí me van a encontrar con el cabello rojo, con el cabello otro color, porque pues obviamente lo llevo haciendo hace muchos años, ahorita estoy rubia, ya estoy más madurita, entonces sí, para que den cuenta que mi trabajo no es de hace 2 meses, un mes que acepté el aval, sino que viene desde hace 30 años y es de verdad. Entonces, ahorita sí los invito a que me sigan en mis redes sociales. ¿Y cuáles son? Sheila Rodríguez 103, Partido Liberal, Instagram, TikTok, Facebook, X. Y ahorita les dejo con Lisbeth para que se agreguen a mi comunidad y ahí también pueden decirme Sheila, porque doctor no, porque muchos me pareció risorio y les voy a comentar que cuando me dieron el aval, muchos de mis compañeros empezaron a decirme doctora. No, es que yo no soy doctora, yo sigo siendo Sheila, porque yo soy del territorio. El hecho que me den un aval no significa que yo haya subido de estatus, porque siempre voy a ser del pueblo, me gusta el arroz con huevo, mi mamá me crió a punta agua panela y mazapán, entonces eso no me va a hacer más persona, porque tengo un aval pues, eso no. Me gustan las ollas, comer sancocho de leña, me encanta las lentejas porque fui Hare Krishna, entonces me encanta la lenteja y el frijol, entonces
Eso para mí no es irrelevante. Lo que sí es relevante es que vamos a trabajar dentro del Congreso y vamos a hacer muchas leyes estatutarias o las que Dios y las divinidades permitan para el bienestar de nosotros como ciudadanos y como personas víctimas. Me parece extraordinario ese plan de trabajo, esa ideal que se tiene, esos sueños que se tiene, porque es que, Sheila, si uno no sueña, uno no cumple con sus sueños. Desde que uno tenga muchos sueños y empieza a trabajar fuertemente, todos esos sueños se alcanzan. Y yo espero que alcance todos esos sueños y son muy interesantes, muy apropiados para los diferentes territorios. Pero yo te dije, no te vas sin decir nada de la mesa ampliada. ¿Qué está pasando, Mesa por ampliada de Dios? salud. Que la mesa ampliada de salud. De la Ya Comuna lo 10. hiciste, ya sabemos quién es Sheila, por quién tenemos que votar, en qué partido está, pero ¿qué pasó ahí con la mesa ampliada? ¿Ah? Sí, ahora votar por el L103 del Partido Liberal, Cámara de eso. Representantes de Antioquia. ¿Qué está pasando, Lisbeth? O sea, lo que siempre hemos sufrido los defensores de derechos humanos. El artículo 38 de la Constitución, el artículo 93 y 95 de la Constitución, habla de la libre asociación y organizaciones civiles. Nosotros como organizaciones civiles no tenemos y estamos obligados a tener un NIC para poder hacer esta labor social. Pero el Estado colombiano, bajo el artículo, sí está obligado a apoyar a la ciudadanía, que creamos mesas ampliadas de salud y nos organizamos para un bien a la comunidad y a la sociedad, porque nosotros hacemos reconstrucción de tejido social, y donde no llega el Estado, nosotros estamos ahí como ciudadanos y podemos hacerle veeduría y control a todos los políticos, incluyéndome a mí, el día que yo sé que Dios, con la ayuda de ustedes, voy a llegar al Congreso, porque es una función que tenemos los ciudadanos, ¿no es cierto? Es el control político y social. Entonces, ¿qué pasa? La Mesa Ampliada de Salud se crea por una comunidad, por la necesidad, porque la Comuna 10, que la hemos recorrido y la andamos a diario, sabemos que todas las problemáticas de Medellín y el Valle Aburrá llegan y la tiene la Comuna 10. ¿Por qué? Porque es donde todo llega, todo pasa y todo sucede. Entonces, un grupo de personas, en concordancia con el artículo 38 y 93 y 95 de la Constitución, hicieron una mesa ampliada de salud. ¿Y qué pasó? Pues eso le incomoda al alcalde, le incomoda a los concejales, a los políticos de turno, y no solamente a ellos, porque yo estoy segura de lo que hablamos, Lisbeth, que ni el alcalde no sabe qué es lo que está pasando con sus funcionarios. Desde la Secretaría de Salud ha habido una persecución por la Mesa Ampliada de Salud, porque no quiere vincularse en los proyectos y a los programas sociales que se lleva a cabo o que se realiza dentro de la comunidad. Entonces, es muy irrisorio que ellos, de entre los mismos funcionarios, estén tapando lo que está pasando para que el alcalde no se entere, ni para que los concejales se enteren. Entonces, se ha hecho muchos derechos de petición, inclusive hay una tutela en curso, donde se está diciendo que por qué ahorita la alcaldía está diciendo que la mesa de salud es de ellos, o quieren hacer otra mesa ampliada de salud, quitándole esas garantías bajo el artículo 2 de la Constitución y el 38 de la Constitución, a los civiles y a la población y a la comunidad. ¿Y quiénes son? Los de la Secretaría de Salud, los funcionarios de la Secretaría de Salud, porque yo estoy segura que el señor alcalde no sabe, porque mira, un político no es perfecto, pero lo que sí podemos tener bien claro es que gestión sí se ha visto. La gestión sí se ha visto, no como queremos, pero sí se ha visto por parte del alcalde, pero la verdad es que yo, como siempre lo he dicho, y se lo he dicho en todos y delante de los concejales, aquí los que no funcionan son las secretarías, no funcionan, porque él podrá tener muchísimas ganas de trabajar y hacer las cosas, pero desgraciadamente tiene que delegar, y a los que delegan son ineficaces, ineficientes e incompetentes. Entonces, eso es lo que está pasando con la Mesa Ampliada de Salud, y se la quieren quitar a la comunidad, sabiendo que tienen registro Arcos. Sí. Claro. Entonces, eso están prevaricando los mismos funcionarios, y eso lo tiene que saber la comunidad, de que constitucionalmente están prevaricando y no pueden quitar la mesa de empleada de salud y no se la pueden trasladar ellos y apoderársela y deshacerla de la comunidad, porque están obligadas dentro del PPP tener las instituciones sociales como corporaciones, asociaciones, y entre esas está la mesa ampliada. La mesa ampliada, que una mesa es una organización de segundo grado, de segundo nivel, y que tiene un proceso. La mesa ampliada de salud, acá en la Comuna 10, tiene unas metas muy estructuradas y ha cumplido con los objetivos, al menos para
los habitantes y residentes de los 17 barrios de nuestra comuna de La Candelaria. Sheila, tú que eres habitante acá en la Comuna 10, de uno de los barrios de la Comuna 10, yo sí te quiero preguntar, porque tú también conoces ese tema, lo has trabajado y te has dado la pela, y que es la Comuna 10 de La Candelaria, mis queridos amigos y amigas, pues es la comuna que tiene la mayor problemática de toda la ciudad, problemas de seguridad, de movilidad, pero hay un problema que también es algo que es una bola de nieve que nos está ya agobiando, que es habitantes en situación, en condición de calle. Es un problema que por donde uno esté, ve este tipo de población. Tú como defensora de derechos humanos, que has trabajado ese tema, ¿qué nos puedes decir? Y más, cuando llegues al Congreso, como representante a la Cámara, ¿cuál es como tu propuesta para esta población que no solamente está afectando la Comuna 10, toda la ciudad de Medellín y ya en muchos municipios del departamento de Antioquia también se ve este tipo de población? Mire, el problema de habitante de calle, hicimos un programa sobre ello. Claro que sí. Eso se está convirtiendo en un negocio y como herramientas pues de banderas políticas como los niños y niñas adolescentes en tiempos electorales para que la gente vote, ¿no? Pero se les recuerda que ellos también son humanos, ¿no es cierto? Sí. Y por haber escogido o haber dicho, yo quiero vivir así, porque es de libre albedrío y la Constitución dice que somos libres, pues si ellos decidieron vivir así, pues también tienen que tomar ciertas responsabilidades. Y el Estado tiene que hacerse cargo de esas responsabilidades. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice, son habitantes de calle, pero nosotros como ciudadanos no podemos tener esa carga de nosotros responsabilizarnos de que ellos tengan salud, de que el Estado les garantice una vida digna, así sea que habiten en la calle, pero tienen que tener esa dignidad y se las tiene que dar el Estado colombiano. ¿Cómo la hace dentro de las políticas públicas de Estado? No hay unas políticas públicas claras donde hable o diga cómo vamos a manejar el habitante de calle. Simplemente lo llevan para un centro y si se quiere ir, que se vaya. Sí. Pero mira que aquí hay algo muy grave que está sucediendo. El habitante de calle no llega a ser habitante de calle muchas veces porque le pega la gana, sino por quien va a querer una vida de calle, ¿no es cierto? Sino que aquí esto viene unido al ámbito familiar que yo siempre he dicho y al ámbito de salud mental. En Colombia, si ustedes no saben, se ha disparado los suicidios. Solamente si no estoy mal y no quiero pues como errar en la cifra, el año pasado vieron más de creo que fueron 10 millones de suicidios en todo el territorio nacional, porque la gente ya no aguanta más, porque la presión social, la presión familiar, la de las redes, entonces todo eso hace que la persona coja estos caminos y sea vulnerable. Hoy en día todos estamos expuestos y somos vulnerables. Me van a perdonar por la cifra, no me la recuerdo ahorita, pero sí ha habido muchos suicidios en Colombia y se disparó después de la pandemia. Pandemia. Sí, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se disparó el habitante de calle y después de pandemia? Porque muchas personas, la presión del encierro, la presión familiar, porque ahí sí nos tocó convivir en familia. Ahí sí podemos saber quién era quién. Exacto, nos tocó vivir con nuestros egos, con nuestros defectos, con nuestras virtudes y no nos soportamos. Entonces todo eso acarrió esa situación y por eso hay un incremento de habitantes de calle. Y no hay unas políticas públicas de Estado donde hable de salud mental. Y eso se tiene que tratar desde el ámbito familiar, lo que yo venía diciendo. Un restablecimiento de derechos, dice un habitante de calle, tiene que ser integral, con la familia. Porque muchas veces el adolescente, que me pasó hace como 8 días, un adolescente, habitante de calle, que me tocó llamar a la secretaría y decir, venga, recoja a ese niño. Imagínate, el niño tiene una gripe terrible. Entonces, es lo que yo les digo, o sea, tiene que hacerse el restablecimiento, porque muchas veces los padres están más enfermos que el mismo habitante de calle. Y vienen con una trayectoria mental que ni siquiera ellos aceptan que están enfermos. Que tienen el problema. Entonces, ¿qué se pretende hacer? Una ley estatutaria, una ley con base a los derechos humanos y fundamentales y tutelados, de que hay que dignificar y hacer unos programas dignos para el habitante de calle, pero integral.
con la familia, donde se le garantice no una o dos o tres terapias, sino que se le haga un seguimiento y que esta persona con su familia puedan sanar esas heridas, porque muchas veces el habitante de calle, el niño que estaba llorando ese día, que me acompañaron, él me decía, es la primera vez que me escuchan, y lloraba, y me le sentí la oración y le dije, no se preocupe. Ligado a eso, también vienen otras cosas. Ahorita se está disparando la tuberculosis en el Bronx, en el mal llamado Bronx. Se está disparando las enfermedades respiratorias. Y eso ya es salud pública. O sea, hay que respetar y no revictimizar al habitante de calle, pero nos están enfermando también. Porque no hay salubridad. Y es que no hay unas políticas públicas, digamos, eficaces, sino de letra. Entonces, claro, hacer una política pública de letra, no hay una atención integral para ellos. Y como decía, no lo podemos para todos el mismo programa, ¿cierto? Y no lo podemos decir, bueno, es como lo te está diciendo Sheila, y es una realidad, es un problema de familia, es un problema de toda una sociedad. Entonces, no tenemos que, todos nos tenemos que entrar en ese mundo de higiene y de salud mental, valorarnos y ofrecer una vida digna los unos para los otros. Y algo muy importante, Lisbeth y Julito, de lo que está pasando acá en nuestro territorio antioqueño. Estamos perdiendo nuestras tradiciones, estamos perdiendo nuestras costumbres, estamos perdiendo que el padre y la madre siempre eran nuestros orientadores. Entonces, los celulares y como yo le digo, la News Age, está haciendo que, no, como es que ellos ahorita están en nueva era, entonces hay que dejar que el niño o la niña hagan lo que quieran y no les regulan los celulares. Eso les está trayendo problemas mentales. Claro. Y son los niños que vemos al día de mañana en el Bronx o en las calles de Medellín, o los vemos más desenfocados. Entonces, esas tradiciones antioqueñas no las podemos perder. No. Tenemos que recuperar nuestras tradiciones antioqueñas, esos valores. Esa identidad que teníamos. La estamos perdiendo. Porque si ustedes no recuerdan, nuestros abuelos o nuestros ancestros, los domingos era infaltable que usted estuviera con la mamita y el papito y todos juntos. Y hablando y compartiendo. Así tuviéramos problemas. Ahí estábamos todos en la casa de la mamita y el papito. Hoy en día ya no. Hoy en día se perdió. Y son valores que son fundamentales para fomentar y tener familia y que esa familia sean soportes de los unos y los otros. Claro, porque es que hoy en día es cuando más tenemos que estar unidos como familias y más que todos antioqueños. Porque esta tradición tenemos que traerla nuevamente, porque nuestros niños y niñas adolescentes hoy en día y nuestros jóvenes necesitan muchísimo más de ese calor humano y familiar y estas vivencias familiares. ¿Por qué? Porque necesitan más el apoyo de nosotros. Eso es lo que está pasando en Antioquia. Julio, ¿qué te parece entonces nuestra invitada? ¿Cómo ha sido este programa? A ver. Pues es que con Sheila hay para hablar 100 horas o más. 100 horas o más, quedan sí, muchos temas. Muchos temas pendientes, ¿cierto? Por polemizar y por comentarle a toda nuestra amable audiencia. Me gusta algo que acaba de decir Julio y que por eso lo paro de uno. Temas de polemizar, porque realmente son temas candentes, sí, claro. Son temas que se viven dentro de los territorios, son temas que todos vivimos y sufrimos ahí y que vemos padeciendo a los niños, a las niñas, a las mujeres, mejor dicho, a todos. Claro. Entonces, mejor dicho, es para tener lo que pasa los es que lo que se trata, o estar abiertos. Lo que estamos tratando con Sheila son realidades, son que realidades. Se ven en el día a día, que lo ven en muchos hogares, muchas familias, en todas las comunas. Y este tema de, por ejemplo, habitancia en situación de calle, es un tema de todos los estratos sociales. Es más, todos. Hay mismas personas que han sido parte de la administración pública y están ahí, están en el Bronx. Ahí hay cantantes, artistas, periodistas, abogados. O sea, es un tema que a cualquier momento toca la puerta de cualquier hogar de nuestra ciudad o de nuestro país. Por eso nosotros, como líderes sociales, comunitarios, los líderes defensores de derechos humanos, siempre estamos trabajando en equipo para bregar, aportar soluciones ante estas administraciones de gobierno de turno que poco les importa todas estas problemáticas, pero a nosotros sí, porque es que nosotros convivimos con este tipo de poblaciones, nosotros estamos cercanos a ellos, a los habitantes en situación de calle, a los venteros informales, a los LGTBIQ+, a las mujeres que están infortunadamente en condición de prostitución. Entonces, hay tantas cosas por hacer
tantas cosas por realizar, pero vemos que estas administraciones de gobierno, y como lo decía Sheila, estos funcionarios que están en estas dependencias, Secretaría de Inclusión Social y otras secretarías, hacen caso, son oídos sordos ante estas problemáticas y no vemos avances en el día a día Para pues, nada. para estas poblaciones. Pero nosotros tenemos que, Sheila, insistir, persistir y estar ahí bregando a llevar esas soluciones. Y en el tema de la población de habitantes en situación de calle es difícil, pero qué satisfacción para los líderes de derechos humanos y los que trabajan por este tipo de población cuando se rehabilita y se Sí. resocializa Sí, sí. siquiera Ajá. una personita. Ujú, Sí. sí, Eso es como el mejor regalo que el recibimos mejor regalo. nosotros, Sí. porque no sabemos la situación tan difícil. Muchas veces a nosotros nos ha tocado de costearles a ellos un alimento. Ujú. Y esa compañía, lo que dice Sheila, a esas personas hay que escucharlos, el poder de la escucha. Sí. Porque El poder es de que la a mí no me escucha. escucha nadie, ni mi familia, ni nada, por eso es que estoy acá, lo decía Sheila, y es totalmente cierto, eso es la triste realidad. Bueno, ¿qué más queda por decir con nuestra No, yo digo que invitada especial? Sí, yo Bueno, quiero decir algo bajo Da la derecho idea. y que todos tengan en cuenta. Sí, Los derechos humanos están por encima de todo y los derechos tutelados son derechos que son fundamentales. Un acto administrativo no puede estar por encima de un derecho y por eso existe el principio por persona en el ámbito jurídico de los jueces. Entonces yo le digo a la gente, no se deje vulnerar, peleen, lean la Constitución. Así se lea el primer capítulo de la Constitución, con eso tiene para que usted tenga herramientas para defenderse. No se deje amedrentar, no se deje intimidar. No, cuando llega a la institución, exija sus derechos, exija que todo tiene que ser claro y preciso. Pasen sus derechos de peticiones, pasen sus quejas por escrito, no lo hagan verbales, porque lo que está escrito no existe. Y aquí está una servidora que siempre va a estar dispuesta a luchar por sus derechos, así como está Lisbeth, así como está aquí mi amigo Julito, y así como estamos todos los defensores de derechos humanos. Y el día que un defensor de derechos humanos no haga las cosas bien, encárguese usted mismo de decir, ese defensor de derechos humanos no le está aportando a la sociedad, porque para eso estamos, para servir. muchísimas gracias muy por estar importante. en este programa. Muchísimas gracias por todos esos aportes, todas esas vivencias. De verdad necesitamos, como decíamos al principio, mujeres empoderadas y les decíamos que teníamos una gran invitada y se dieron cuenta de que no era simplemente palabras de Julio, palabras mías, era una realidad. Tenemos una mujer muy empoderada, una mujer que no simplemente gusta de su trabajo, sino que es conocedora de cómo hacer ese trabajo dentro de los territorios y todo a través de la Constitución, porque realmente todo tiene que ser a través de la Bajo la Constitución, norma. bajo la norma. Y como decía Sheila, no hay nada que esté por encima de los derechos nuestros, ¿cierto? Entonces hay que de verdad elevar nuestras voces. Gracias por esa toma de conciencia que le has hecho a nuestros oyentes y esperemos de que de verdad estén todos pilosos y desde luego voten por ti. Sí. L103, Partido Liberal. Bueno. Defensora de derechos humanos, así me encuentra, mujer defensora de derechos humanos. Defiende los derechos de todos, hasta de los hombres. Después contaremos esas Oye, historias. joven, Oiga. oye, joven. Después contaremos esas historias de mis hombres vulnerados. Bueno, mis queridos amigos y amigas, llegamos al final pues de este maravilloso programa, La Voz de los Líderes, las lideresas y sus comunidades. Recuerden, queridos amigos y amigas, que este programa llega gracias a una alianza estratégica entre la RID 10 y la Fundación Sumapaz. Y recuerden, este 8 de marzo, votar. Aquí tenemos nuestra candidata, Sheila Lizer Rodríguez Balbuena. Hay que marcar en el tarjetón la L del Partido Liberal y el número 103. Un gran abrazo, será hasta nuestro próximo programa. Chao.